Creía que la traición sería ruidosa, gritos, portazos. En cambio, fue lo bastante silenciosa como para robarme el aliento. Mi madre estaba de pie en un tribunal abarrotado, llorando suavemente mientras decía: te dimos todas las oportunidades, y las tiraste por la borda. Mi padre no me defendió. Solo asintió. Mi hermano miraba fijamente al frente, ya contando mis pérdidas. Mi abogado se mantuvo calmado. Demasiado calmado. Entonces el juez dejó de leer. Levantó la vista lentamente y dijo que había visto mencionar mi empresa en las noticias la semana pasada. Antes de que explique cómo se llegó a ese punto, dadle like, comentad, ciudad, y compartid si alguna vez la familia os traicionó. No crecí en un hogar roto. Esa es la parte que todavía confunde a la gente cuando cuento esta historia. Desde fuera, mi familia parecía pulida, cómoda, el tipo de familia a la que los vecinos señalaban y decían: ellos lo tienen todo resuelto. Mi padre dirigía un consolidado negocio financiero en Madrid. Le encantaba la estructura, el legado y la previsibilidad. Mi madre amaba las apariencias, cenas perfectas, sonrisas perfectas, lágrimas en el momento justo. Y luego estaba Diego, mi hermano mayor, el heredero, el que todos esperaban que entrara en el mundo de mi padre sin cuestionar nunca si lo deseaba o lo merecía. Yo era la otra, no la rebelde de forma dramática. No gritaba ni daba portazos. Simplemente no encajaba. Mientras Diego hablaba de carteras y cenas de networking, yo me fascinaba por los sistemas, por cómo se rompían las cosas, cómo podían protegerse, cómo funcionaban las amenazas invisibles. Una vez intenté explicar mis ideas durante la cena, dibujando en una servilleta mientras se enfriaba el asado. Mi padre me observó un minuto, luego sonrió como se sonríe a un niño que finge dirigir un negocio con dinero de juguete. Es una fase, dijo. Ya se te pasará. Mi madre rió suavemente y cambió de tema. Esos momentos se acumularon. Navidades en las que alababan a Diego por cosas que ni siquiera había terminado todavía. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Cumplidos que siempre venían con condiciones: eres lista, pero talentosa, si tan solo. Cuando me fui para construir mi propia vida, no fue dramático. Ninguna discusión final, ningún ultimátum, solo distancia. Me casé con Javier, tomé su apellido, construí algo en silencio, intencionadamente, sin anunciárselo a nadie que alguna vez me dijo que fracasaría. Y funcionó. No de la noche a la mañana, no fácilmente. Hubo años en los que todo mi mundo cabía en un apartamento estrecho y un portátil apoyado en una mesa plegable. Largas noches, eventos perdidos, café frío. Aprendí a sobrevivir a base de concentración y terquedad. Aprendí a seguir adelante sin aplausos. Lo que no hice fue contárselo a mi familia. No corregí sus suposiciones. Cuando Diego bromeaba diciendo que yo todavía estaba buscando mi camino, lo dejé. Cuando mi madre preguntaba con excesiva dulzura si estaba bien económicamente, decía que sí y lo dejaba ahí. Me parecía más seguro así, como mantener cerrada una puerta en una casa donde sabes que se acerca una tormenta. Durante años, el silencio me protegió. No me di cuenta de que también les estaba dando tiempo para decidir qué creían que yo merecía. Y cuando por fin notaron que había construido algo real, algo valioso, no se impresionaron. Se sintieron amenazados. El éxito no llegó con fuegos artificiales. Llegó en silencio con pequeñas confirmaciones que no anuncié a nadie. Un contrato renovado sin negociación. Un cliente que dejó de preguntar, sí, y empezó a preguntar, cuanto antes. Nuevas caras uniéndose al equipo. Personas que confiaban en mí con sus medios de vida. Aprendí pronto que cuanto menos supiera mi familia, más tranquila estaría mi vida. Por eso mantuve mi nombre fuera de los titulares. Evité publicar nada que insinuara escala o impulso. Cuando mi madre hacía preguntas vagas sobre a qué me dedicaba últimamente, mis respuestas eran igual de vagas. Tecnología, consultoría, ocupada, nada lo bastante impresionante como para invitar al escrutinio. Durante un tiempo, funcionó. Luego Diego empezó a llamar, no directamente al principio. Pequeños mensajes deslizados en chats grupales, comentarios durante las fiestas. He oído que la tecnología está muy volátil ahora. Debe ser estresante no tener estabilidad.
Siempre dicho con una sonrisa, siempre enmarcado como preocupación. Mi padre también empezó a hacer preguntas, no sobre mí, sobre riesgos, sobre responsabilidad, sobre si gente como yo entendía las consecuencias. Sentí el cambio antes de entenderlo. La atención se agudizó. Mi madre de repente quería novedades. Preguntaba si había considerado volver más a menudo, reconectar, tal vez incluso hablar con mi padre sobre oportunidades. La palabra oportunidades me sentó mal en el estómago. No era una invitación. Era una valoración. Luego estaba la cena. No pasó nada dramático. Ninguna discusión, solo un comentario casual de Diego sobre haber oído que por fin había conseguido algo decente. Lo dijo como una broma, pero sus ojos no reían. Escudriñaban mi rostro, esperando confirmación, esperando medir cuánto había crecido sin que él se diera cuenta. Cambié de tema. Esa noche le dije a Javier que algo no me parecía bien. Él no discutió. Había visto este patrón antes, no los detalles, pero la forma. Como la curiosidad se convierte en derecho cuando ciertas personas se dan cuenta de que podrías tener algo que no aprobaron que ganaras. 2 semanas después llegó el sobre, grueso, oficial, mi nombre impreso demasiado limpio en la parte delantera. Recuerdo estar de pie en el pasillo, con las llaves aún en la mano, mirándolo como si pudiera moverse si apartaba la vista. Al abrirlo, las palabras no se registraron todas a la vez. Petición de quiebra, acreedor, cantidad adeudada, redondeada, segura, precisa. El nombre de Diego estaba allí como si le perteneciera. Lo leí 2 veces, 3 veces. Mis manos no temblaron. Mi pecho no se apretó. Lo que sentí fue más frío que el miedo. Ya no preguntaban. Habían tomado una decisión y estaban a punto de obligarme a responderla en un tribunal. No lloré al terminar de leer la demanda. Me senté a la mesa de la cocina y la leí de nuevo, más despacio esta vez. Cada línea, cada cifra, cada mentira confiada envuelta en lenguaje legal. Afirmaban que mi empresa le debía a Diego casi 1,8 millones de euros, pagos en los que había incumplido, facturas que había ignorado, acuerdos que supuestamente había firmado años atrás. El tono no era enfadado ni emocional. Esa era la parte que me asustaba. Era calmado, metódico, escrito para sonar inevitable. Esto no era una amenaza. Era un plan de ejecución. Llamé a mi abogado y le conté exactamente lo que tenía delante. No me interrumpió. Cuando terminé, hubo una pausa en la línea justo lo bastante larga como para que me preparara. Están intentando forzar un proceso de quiebra, dijo finalmente. No porque vaya a prosperar, sino porque crea ruido, retrasos, dudas. Entonces saben que es falso, dije. Sí. Y cuentan con que reacciones emocionalmente en lugar de estratégicamente. Ahí fue cuando aterrizó todo el peso. Esto no era Diego actuando solo en un momento de celos. Esto requería coordinación, tiempo, aprobación. Alguien tuvo que decidir que esto era aceptable. Alguien tuvo que asentir y decir, adelante. Pensé en los silencios cuidadosos de mi madre, en la creencia de mi padre de que la disciplina siempre parecía castigo, en cómo cerraban filas cuando algo amenazaba la historia que habían construido sobre sí mismos. No pregunté si estaban implicados. Ya lo sabía. Los días siguientes se difuminaron. Saqué registros, auditorías, extractos bancarios. Cada rastro limpio que había mantenido durante años de repente importaba más que nunca. Mi abogado pidió todo, pagos, facturas, correspondencia, sin apresurarme. No estaba preocupado. Esa firmeza se convirtió en mi ancla. Esto solo funciona si lo permitimos, dijo. La verdad tiene una forma de sobrevivir a la presión. No contacté con mi familia, ni para confrontarlos, ni para advertirles. El silencio ya no era protección. Era estrategia. Si querían pintarme como imprudente, yo aparecería controlada. Si querían caos, les daría precisión. Por las noches, cuando la casa estaba en silencio, la rabia intentaba salir a la superficie, no la explosiva, la que hace preguntas peligrosas. ¿Cómo pudieron? ¿Por qué no fui suficiente? No la dejé tomar el control. Porque esto ya no iba de demostrarles que se equivocaban. Iba de asegurarme de que sus mentiras se derrumbaran bajo su propio peso.
Y el tribunal era donde empezaría ese derrumbe. El tribunal era más frío de lo que esperaba, no físicamente, emocionalmente. El tipo de frío que se instala en el pecho cuando cada sonido parece demasiado fuerte y cada movimiento parece observado. Llegué temprano, no para hacer una declaración, solo para respirar antes de que todo colisionara. Mi abogado se sentó a mi lado, ya organizado, ya preparado, montones ordenados de documentos, pagos, facturas, registros auditados. La calma en forma humana. No preguntó cómo me sentía. No necesitaba hacerlo. Conocía este tipo de silencio. Entonces entró mi familia. No llegaron juntos. Nunca lo hacían cuando importaba de verdad. Mi madre entró primero, vestida de negro como si fuera a un funeral. Diego la siguió, confiado, relajado, ya estrechando la mano de su abogado. Mi padre llegó el último, postura recta, mirada al frente, negándose a mirar en mi dirección. Nadie me reconoció. Eso dolió más de lo que esperaba, no porque quisiera consuelo, sino porque confirmaba algo definitivo. Esto no era un malentendido. Era alineación. Cuando empezó la vista, el abogado de Diego habló primero. Su voz era suave, ensayada. Describió mi empresa como inestable, sobreendeudada, mal gestionada. Habló de deudas y obligaciones, de mi patrón de evasión, de la necesidad de proteger a los acreedores. Mi madre empezó a llorar en el momento justo, suave al principio, justo lo suficiente para que se notara. Se secaba los ojos, negaba lentamente con la cabeza como si todo esto le rompiera el corazón. Cuando habló, su voz se quebró perfectamente. Le dimos todas las oportunidades, dijo, y las tiró todas por la borda. Sentí que algo se me apretaba en la garganta, no porque las palabras me sorprendieran, sino porque las dijo como si fueran un hecho en el que todos ya estaban de acuerdo. Mi padre asintió a su lado, solo una vez, pequeño, controlado. Ese asentimiento aterrizó más fuerte que sus palabras. Diego no me miró. Miraba fijamente al frente, manos cruzadas, ya imaginando cómo terminaría esto. En su versión de la realidad, este tribunal era la prueba final de que siempre había tenido razón. Mi abogado no reaccionó. No objetó, no interrumpió. Esperó. El juez revisó los documentos en silencio, página tras página. La sala contuvo la respiración. Podía oír el suave zumbido de las luces del techo, el roce de una silla en algún lugar detrás de mí. Entonces algo cambió. El juez dejó de pasar páginas. Se quitó las gafas y las dejó con cuidado, demasiado cuidado. Se echó ligeramente hacia atrás y levantó la vista, no hacia los abogados, no hacia los papeles. Hacia mí. El silencio se alargó. Mi pulso martilleaba en mis oídos. Necesito que los letrados se acerquen al estrado, dijo. Ambos abogados se pusieron de pie. El abogado de Diego caminó confiado al principio. A mitad de camino, vi que sus hombros se tensaban. Mi abogado avanzó al mismo ritmo de siempre, sin prisas, serena. Hablaron en voz baja. No oí las palabras, pero vi cómo el color abandonaba el rostro del abogado de Diego. Apretó la mandíbula. Asintió demasiado rápido. Cuando volvieron a sus asientos, el juez no se puso de nuevo las gafas. Tengo una pregunta, dijo, voz firme, resonando en la sala. Sobre la empresa que está en el centro de esta petición. Diego por fin levantó la vista. Leí sobre esta empresa la semana pasada, continuó el juez. No en una demanda. En una publicación. El llanto de mi madre se detuvo a mitad de una respiración. Los ojos de Diego se dirigieron hacia su abogado. Una empresa tecnológica, dijo el juez lentamente, creciendo rápidamente, ofreciendo servicios a un nivel que llamó la atención nacional. Hizo una pausa. ¿Le suena familiar, señor Whitmore? Diego se puso de pie. Señoría, con el debido respeto, la demandada está exagerando su éxito. Esto es una pequeña operación. No he terminado, dijo el juez, cortándolo limpiamente. La sala se sentía diferente ahora, cargada, alerta. Estoy mirando registros financieros auditados, continuó el juez, levantando una página. Muestran un crecimiento constante de ingresos, reservas significativas, ninguna indicación de insolvencia. Pasó otra página.
También estoy mirando registros de pagos que no coinciden con las obligaciones reclamadas en esta petición. El abogado de Diego se removió en su asiento. Y luego está esto, dijo el juez, sosteniendo otro documento. Análisis de firmas, independiente, detallado. Miró directamente a Diego. Estas firmas no coinciden con la caligrafía de la demandada. El aire se volvió raro. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante, como intentando oír mejor. La mano de mi madre se quedó congelada en su regazo. Mi abogado se puso de pie. Señoría, dijo con calma. Estamos preparados para guiar al tribunal por cada inconsistencia. Los pagos mencionados aquí no existen. Las facturas citadas nunca se emitieron. El supuesto préstamo ocurrió durante un periodo en el que los propios registros financieros del demandante muestran inestabilidad. Dejó que eso calara. Además, interferir con una empresa activa mediante demandas fraudulentas conlleva serias implicaciones. Diego se levantó de golpe. Esto es ridículo. Está manipulando los hechos para protegerse. La mirada del juez no se movió. Lo que me preocupa, dijo, no es su defensa. Es su certeza. Pasó una página, luego otra. Alguien en esta sala, dijo lentamente, me está mintiendo a la cara. Mi pecho se aflojó, solo un poco. El juez continuó, y, se aclara la garganta, basándome en lo que veo, no es la demandada. Los ojos de mi madre se dirigieron a mi padre. Él no le devolvió la mirada. Diego abrió la boca, luego la cerró. Desestimo esta petición, dijo el juez, con perjuicio. Hizo una pausa, luego añadió, este asunto también será remitido para revisión adicional. Mi abogado posó una mano suavemente sobre la mesa, no sobre mí. No necesitaba hacerlo. Esto ya estaba terminado. Los oficiales del tribunal se acercaron a Diego y a su abogado, palabras bajas, expresiones serias. Mi familia de repente parecía más pequeña, encogida sobre sí misma. Al ponernos de pie para salir, mi madre alcanzó mi brazo. Ana, susurró, con el pánico colándose en su voz. Intentábamos ayudarte. Miré su mano, luego su rostro. No, dije en voz baja. Intentabais tener razón. Me di la vuelta antes de que pudiera responder. Detrás de mí, oí a mi padre decir mi nombre. No me detuve. Las puertas del tribunal se cerraron con un sonido que pareció definitivo. Y por primera vez desde que empezó todo esto, ya no me preparaba para el impacto. Me alejaba de él. Las consecuencias no llegaron todas de golpe. Nunca lo hacen. Se movieron en silencio, como suelen moverse las consecuencias cuando ya no queda nadie que las proteja. Diego dejó de llamar primero. Luego su abogado. No oí detalles directamente, solo lo que se filtraba por los bordes de conversaciones de las que ya no formaba parte, revisiones, preguntas, cosas que estaban siendo investigadas, el tipo de lenguaje que usa la gente cuando la certeza los ha abandonado. Mis padres intentaron otro enfoque. Un buzón de voz de mi madre, suave y cuidadosa, explicando cómo nadie quiso que las cosas llegaran tan lejos. Un mensaje de mi padre que sonaba más a declaración final que a disculpa. Hablaba de familia, de reputación, de cómo los errores no deberían definir a alguien para siempre. No respondí, no por rencor, por claridad. Lo que habían hecho no era un error. Era una elección. Y las elecciones no se disuelven solo porque el resultado sea incómodo. El trabajo siguió adelante. Las reuniones se reanudaron. Los plazos volvieron a importar. Mi equipo apareció como siempre, concentrado, firme, confiando en mí sin pedir explicaciones. Esa confianza me ancló más que cualquier sentencia. En casa, la vida se suavizó. Las noches eran más tranquilas. La tensión constante con la que había aprendido a vivir por fin soltó su agarre. Dormí mejor, pensé más claro. Por primera vez en mucho tiempo, mi éxito no se sentía como algo que tuviera que defender. No gané viendo cómo caían ellos. Gané quedándome quieta mientras la verdad hacía lo que siempre hace. Resistió. Aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes. La familia no se define por quien comparte tu apellido. Se define por quien está a tu lado cuando la verdad se vuelve incómoda.
Algunas personas solo te quieren cuando eres lo bastante pequeña como para controlarlas. Cuando superas ese papel, lo llaman traición. Si esta historia os tocó de cerca, no estáis solos. Compartid vuestros pensamientos en los comentarios. Decime desde dónde estáis escuchando. Y si queréis más historias reales de drama familiar como esta, aseguraros de suscribiros.